Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este pueblo que viene a buscarte. Este pueblo que viene a adorarte, a alabarte, Señor. Queremos, Señor, pedirte que esa bendición de lo alto llegue a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada hogar, Señor, de esta iglesia. Que seas tú en medio de cada circunstancia, de cada situación, Señor. Que seas tú, Señor, peleando cada batalla, Señor. Que cada hermano pueda sentir en su vida que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Queremos pedirte, Dios, que tu protección, que tu guía, Señor, esté sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Queremos entregarte, Señor, este tiempo de la palabra en tus manos, Señor. Queremos pedirte que seas tú ministrando, que seas tú hablando, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, y queremos, Señor, que tú hables a tu pueblo. Queremos que seas tú, Señor, el que traiga ese maná fresco, Señor, esa palabra fresca, Señor, que nos ayude a seguir, que nos ayude a avanzar, Señor, en nuestro vivir diario, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, el capítulo 15. Segunda de Crónicas, el capítulo 15, dice la palabra de Dios: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. ¿Lo tenéis todos? Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos, y en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y mucha gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos, quiero que prestes atención a este versículo en especial. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestra obra. Hasta allí. Cuando yo leo este pasaje de la Biblia, cuando leo estos pocos versículos, yo me doy cuenta de que esto es una profecía universal. En su tiempo fue una palabra que el Señor trajo al rey Asa y a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, pero cuando yo leo, yo me doy cuenta de que esta profecía va dirigida a mí también. Esta profecía no se queda en el tiempo, no se queda allí en ese pueblo ni en ese rey, sino esta profecía continúa generación tras generación, años tras años sigue vigente esta profecía. Este es un pasaje del Antiguo Testamento, y yo cuando leo
me doy cuenta de que ese Antiguo Testamento sigue tan vigente hoy día como el Nuevo Testamento. Y yo encuentro muchas enseñanzas que me ayudan a seguir en mi vivir diario, en mi vida espiritual, que me ayudan a crecer espiritualmente y que cada día me da esa fuerza y esa fortaleza para continuar. Porque hay un pasaje cuando Jesús dice, estaréis tristes. Jesús nos dice, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y esto es un vivir diario nuestro de cada día. Dice, si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, aquí este pasaje me dice que lo vamos a encontrar. Si yo busco a Dios desde lo más profundo de mi ser, yo voy a encontrar a Dios. Dice en uno de los evangelios, dice, el que busca halla, y el que llama, ¿qué pasa? Se le abre. Nadie se queda sin que se le abra la puerta cuando uno llama, cuando uno viene con todo su corazón a buscar a ese Dios que todo lo puede, que todo lo hace por nosotros, todo lo hace por amor a nosotros. Ese Dios que entregó a su Hijo por amor a nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida a cada uno de nosotros, para darnos salvación a cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué más? Para que cada uno de nosotros seamos bendición para otras personas. Y cuando miramos la vida del rey Asa, a mí me habla la palabra y me dice que fue un rey que todos los días de este rey fue perfecto delante de Dios. Cuando escudriñamos las Escrituras, vamos a conocer un poco más a este rey. Vamos a leer el capítulo 14. Vamos a leerlo. Reinado de Asa. Dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Sosiego quiere decir una calma, una tranquilidad, una situación de tranquilidad, de paz. Cuando este rey empezó a reinar, hubo una calma durante 10 años. Quiero que prestes atención a los años que hubo paz. Vamos a ver después qué pasa a continuación de los 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiere por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él. Y en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, de torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios y le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Fíjate en lo que dice, fueron prosperados. Este rey empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Él siguió el ejemplo de su padre. Él empezó a buscar a Dios. Él quitó todos los ídolos. Él quitó todo lo que desagradaba a Dios. Él lo iba quitando conforme él iba reinando. En esos 10 años, él hizo todo lo bueno delante de Dios. Él hizo todo lo bueno delante de Dios. Pero después, cuando se cumplen esos 10 años, sucede algo contra este reino. Y vamos a seguir en el versículo
En el versículo 8, 14:8. El versículo 9. Mejor. Y dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Y entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. En tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo con que él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de sus ejércitos, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Y asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Cuando este rey empezó a reinar, hubo 10 años de paz, de tranquilidad. A los 10 años dice la palabra que se levanta el rey de Etiopía contra este reino, contra el rey Asa y contra todo el pueblo de Judá y contra todo el pueblo de Benjamín. Este rey de Etiopía se levanta, viene contra el rey Asa con 1,000,000 de hombres. Imagínate lo que es ver 1,000,000 de hombres en un valle, en un campo de batalla. Y leemos un poco más arriba, un poco antes, que el rey Asa disponía de un ejército de 380,000 hombres. Tú puedes notar la diferencia, ¿no? De casi 400,000 y entre 1,000,000 de hombres. Eran 4 veces más, o 2 veces más. Imagínate la situación en la que estaba este pueblo. Pero este rey no tuvo miedo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque él tuvo una enseñanza antes de su padre. Porque su padre, yo quiero que vengas conmigo en el capítulo 13. Capítulo 13. El versículo 13 dice: pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y por las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Esto pasó con el padre de Asa, que se llamaba Abías, el rey Abías. Cuando este hombre sale al campo de batalla, venía el pueblo de Israel contra el pueblo de Judá con 800,000 hombres. Y dice la palabra, leemos aquí, que sufrieron una emboscada y tuvieron batalla por delante y por detrás. Pero, ¿sabes qué? Yo veo a este hombre, a este rey, y ¿sabes qué? Lo veo a su hijo al lado. El rey Asa estaba peleando la batalla junto a su padre. Y ¿sabes qué es lo que vio el rey Asa, que era el heredero en ese entonces? Vio cómo su padre clamaba al Señor. Vio cómo su padre se humillaba ante ese Dios todopoderoso, y esa es la enseñanza que su padre le da a ese hijo, al rey Asa. En una situación difícil, en contra totalmente, cuando él clama y cuando Dios destruye todo el ejército de Israel. Dios hace milagros cuando clamamos y cuando nos humillamos con todo nuestro corazón. Él se levanta como un poderoso gigante
delante de nosotros, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, Dios siempre está con nosotros. Y ¿sabes qué? Esto es una enseñanza para mí, porque a mí me dice la palabra que cuando yo vengo delante de Dios con un corazón sincero, y mi hijo me está mirando, mi hija me está mirando, está viendo lo que yo estoy haciendo, eso es una enseñanza para mí de que yo tengo que tener cuidado de todo lo que digo, de todo lo que hago, porque hay alguien que me está mirando, que hay alguien que en un futuro no muy lejano va a imitar lo que yo estoy haciendo. Y esos son nuestros hijos, nuestras hijas, que están viendo nuestro vivir diario, que cada día vive con nosotros, que cada día también viven sus peleas y sus luchas con nosotros, pero ellos saben que somos nosotros los que estamos allí, ellos saben que nosotros somos los que les protegemos, los que les sustentamos, y ellos están mirando cada paso que nosotros damos, ellos lo están viendo y lo van a imitar el día de mañana. Y cuando yo vivo rectamente delante de Jehová, cuando yo vivo conforme a la voluntad de Dios, ese hijo, esa hija verá cómo yo vivo y él va a imitar lo mismo el día de mañana. Cuando él sea grande, cuando ella sea grande, cuando sea esposa, cuando sea esposo, va a vivir de la misma forma. Porque es una enseñanza, mi forma de vivir es una enseñanza. Y eso es lo que va a ver tus hijos. Y eso es lo que ellos se van a llevar. Cuando tú no estés, ellos se van a acordar de ti. Mi papá vivía de esta forma. Mi mamá vivía de esta forma. Y a él le fue bien. Porque yo he visto que él clamaba y Dios le respondía. Y yo voy a hacer lo mismo en cualquier situación adversa. Ellos van a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos vieron que tú clamaste a Dios y Dios te respondió. Y Dios les va a responder a ellos el clamor que ellos levantan en ese tiempo, cuando a ellos les toque estar en la situación en la que tú estás. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Y fueron 10 años del rey Asa que hubo paz, pero a los 10 años el Señor quiso probar a este rey. Fueron 10 años de paz, donde todo era calma. Dice aquí, lo primero que leímos, que todo el mundo estaba en guerra. Todo el mundo alrededor de Judá y de Benjamín estaban en guerra, se destruían, se mataban. Ciudades destruían a otras ciudades, pero ellos estaban en paz. ¿Por qué? Porque ellos se apoyaban en Dios. Ellos se apoyaban en ese Dios poderoso. Y el Señor trajo paz a la vida de ese país, a la vida de ese rey, a la vida de ese reinado, por 10 años, hasta que Dios decide probar a ese rey y trae un ejército de 1 millón de soldados contra ese reino. ¿Y qué es lo que yo veo? Que ese rey imitó lo que hacía su padre. Y ese rey empieza a clamar a ese Dios todopoderoso. Ese rey empieza a suplicar al Dios todopoderoso. Y cuando tú clamas, Dios responde. El clamor de este rey, el clamor de este pueblo fue oído por Dios. Y ese ejército fue desmenuzado. No quedó ninguno sin aliento, dice la palabra de Dios. No quedó ninguno sin aliento. Cuando nosotros venimos con fe delante de ese Dios poderoso, ese Dios que nos da tanto a cada uno de nosotros, tantas cosas hemos recibido de nuestro Dios en nuestro vivir diario, cuando clamamos, cuando nos levantamos, cuando tenemos un problema en nuestro vivir diario y nos preocupamos. Y cuando decidimos tomar esa decisión de arrodillarnos y clamar, sabemos que la respuesta viene de Dios. Que no hay ninguna respuesta de un justo que no sea respondido. Ese es el Dios poderoso, ese Dios que nos ama, que nos espera, que nos anhela siempre con los brazos abiertos. Ese Dios que nos espera cada día, que cada día espera que nos arrodillemos. Él nos dice a cada uno de nosotros: yo renuevo cada día mi misericordia hacia ti.
Y Él espera lo mismo de nosotros, que cada día nosotros nos arrodillemos y renovemos cada día con Él nuestro compromiso de vivir rectamente, de hacer lo justo cada día, de vivir conforme a la voluntad de Dios, de vivir en obediencia, de hacer las cosas que Dios quiera que hagamos y renunciemos. Es difícil renunciar a nuestros deseos, es difícil renunciar a nuestros pensamientos. Pero Jesús dice, el que no renuncia, el que no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Y si Él dice, el que no lo hace, eso me quiere decir que sí se puede renunciar a uno mismo. Podemos renunciar a nuestros pensamientos y podemos entregarle todas nuestras cargas al Señor. Podemos hacerlo, nada hay imposible para Dios. A nosotros nos cuesta, pero cuando nosotros le entregamos cada situación a Él, Él es el que se encarga de que todo obre para bien. Decía San Pablo, todo obra para bien de los que amamos y de los que conforme a su voluntad somos llamados. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros, el de poder. El Señor, cuando Jesús dice, entra en tu lugar secreto, el Señor nos da un lugar secreto a cada uno de nosotros donde podemos entrar y hablar y tener una relación con nuestro Dios. Cada uno de nosotros tenemos ese privilegio. Y cuando nosotros tomamos la decisión de decir, Señor, yo renuncio a mis pensamientos y yo me humillo en mi lugar secreto, el Señor honra, el Señor honra. El Señor dice en Proverbios, yo amo a los que me aman. Amén. Y me hallan los que me buscan. Y cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, yo te aseguro que tú vas a encontrar esa respuesta que tú estás esperando. El Señor es maravilloso, mi hermano. Tenemos un privilegio muy grande, ese que entregó su vida por nosotros, ese que se dejó clavar por ese madero. Qué maravilloso ser, qué persona tan maravillosa. ¿Cómo no amar a ese ser que nos entregó, que derramó su sangre por cada uno de nosotros? Él rompió ese velo que nos separaba de Dios y es ese hombre por el cual a través podemos llegar a ese Dios que tanto nos ama a cada uno de nosotros. Y llevamos una vida de luchas. Aquí me dice el Señor, me dice la palabra que el Señor nos trae paz. Pero ¿sabes una cosa? Hay una diferencia entre tener paz y no tener problemas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que la paz está dentro tuyo y los problemas están fuera de ti. Pero que la palabra me diga que el Señor me da paz no significa que yo no voy a tener problemas. Los problemas van a venir. Jesús mismo lo dice. Tenemos dificultades, seremos perseguidos, seremos azotados, pero ¿sabes qué? Ningún problema, ninguna circunstancia, ninguna dificultad te va a quitar esa paz que tú tienes en el corazón. Esa paz es la que te sostiene a ti delante del Señor. Porque tú sabes que cuando el Señor pone paz en tu corazón es porque tú estás en paz con Dios. Yo quiero que todos seamos conscientes de que tenemos un privilegio muy grande. Si hemos conocido a Jesús en nuestras vidas, hemos tenido la misericordia de Dios para nuestras vidas. Empecemos a vivirla conforme al corazón de Dios. Empecemos a vivirla conforme a la palabra. Tenemos un manual de instrucciones. Que todo lo que llegue a tu vida, que todo lo que tus ojos ven, que todo lo que veas en la televisión, que todo lo que escuches en la radio, que pase por este filtro.
que pase por el filtro de la palabra de Dios, que todo lo que tú veas, que todo lo que tú escuches, y dice la palabra, que todo lo que tú recibas, que deseches lo malo y que recibas lo bueno. De todas las cosas, absolutamente en todas las áreas de tu vida. Que te apartes de todo lo malo y que solamente recibas todo lo bueno, toda la enseñanza que te pueda dar, que te pueda traer esa circunstancia, que te pueda traer esa dificultad. Porque tenemos la confianza, tenemos la fe de que servimos a un Dios todopoderoso. Tenemos la certeza de que hay un ser mucho más, un ser que nos dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y eso a mí me enseña de que cualquier circunstancia que llegue a nuestra vida, cualquier situación que nos ponga de cabezas, que nos ponga en una situación en que la duda llegue, me dice que todo obra para bien, de que todas las cosas me ayudan a mí para bien, y que yo debo tener esa confianza de que aunque el mundo se venga abajo, mi confianza debe estar intacta en ese Dios que nos creó y que nos amó y que nos escogió desde la fundación del mundo. Mi confianza debe estar intacta. Que nadie desvíe nuestra mirada de esa cruz a través de la cual Cristo nos dio vida a nosotros, a cada uno de nosotros. Y nuestro caminar seguirá siendo, muchas veces va a ser dura, va a ser difícil, pero también va a haber tiempos de calma, tiempos de paz. La Biblia me dice a mí que el Señor no pondrá pruebas que nosotros no podamos superarla. Y yo confío en esa promesa y dice que ante cualquier situación, ante cualquier prueba, el Señor me da una salida. Pero por sobre todas las cosas, mi confianza tiene que estar en ese Dios poderoso. Mi confianza no debe ser movida de ese Dios poderoso. Estas personas, este rey, este pueblo, dice la palabra que se apoyó en Dios. Vamos a hacer de eso una forma de vida, una rutina, el apoyarnos en Dios. Ante cualquier circunstancia, no importa la situación, que nuestra forma de pensar sea en apoyarnos en Dios. En esperar en Dios cada respuesta. Porque vivimos esperanzados en que cuando nosotros dejemos de existir, nuestra vida continúa en una eternidad con nuestro Dios. Tenemos esa esperanza, tenemos esa fe. Y nuestra mirada tiene que ir mucho más allá de lo que nosotros vemos físicamente. Nuestra mirada debe ir mucho más allá de las cosas materiales, de las cosas temporales. Sabemos que todo pasa, nosotros mismos alguna vez vamos a pasar. Y las personas pasan. Todas las cosas que nosotros anhelamos pasan, dejan de ser. El único que permanece siempre en nosotros, en nuestras vidas, al lado nuestro, es nuestro Dios. Es el único que realmente se preocupa cuando estamos tristes. Él es el único que sufre cuando nosotros sufrimos. Él llora con nosotros cuando lloramos nosotros. Él es el único que está siempre allí y vamos a aferrarnos a ese Dios que quiere lo mejor para nosotros, que quiere lo mejor para sus hijos. No vamos a poner nuestro pensamiento en cosas vanas, en cosas temporales. Yo quiero que comprendamos que todo pasa. Este mundo va a pasar, se va a acabar en algún momento. Dice San Pablo, en un abrir y cerrar de ojos,
Los que están durmiendo en el Señor serán resucitados, serán despertados, y lo que estemos, seremos transformados en un cuerpo glorioso como el nuestro Dios. ¡Qué promesa más maravillosa! Este cuerpo va a desaparecer y el Señor va a darnos un cuerpo parecido al de Él. Y cuando estemos delante de Él, vamos a mirar atrás. Vamos a mirar y vamos a decir, valió la pena humillarme tanto delante del Señor. Valió la pena haber renunciado a mis pensamientos, haber renunciado a todo lo que el mundo me ofrecía. Valió la pena, porque a partir de hoy voy a vivir en una eternidad con mi Señor. Vamos a decir y vamos a ver que realmente vale la pena pasar más tiempo delante de Dios, pasar más tiempo delante de nuestro Señor, humillarnos, proclamar su nombre. Yo te aseguro que todo esto, que muchas veces, aunque nos cueste levantarnos por la madrugada a orar, yo te aseguro que el día de mañana te darás cuenta que habrá valido la pena levantarse a las 4, a las 5, a las 6. Habrá valido la pena el dedicar más tiempo a nuestro Señor, en buscar su presencia, en buscar a Él y dedicarle todo nuestro tiempo, todos nuestros pensamientos. Todo lo que hacemos, San Pablo me dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Vamos a aprender a llevar ese tipo de vida, que todo lo que yo haga a partir de hoy sea para el Señor, que yo antes de empezar una cosa, cerrar mis ojos y decir, Señor, esto lo hago para ti, para que tú te glorifiques, hacer un trabajo. ¿Sabes qué? Nuestra forma de vivir es un testimonio para otras personas. De la forma en que nosotros aprendamos a vivir en las cosas de Dios, va a ser un testimonio. Y ese testimonio va a hacer que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir las cosas. Cuando aprendemos a controlar nuestra lengua, cuando aprendemos que nuestra forma de hablar puede ser una bendición para otras personas, para darle un consejo, para darle fuerza, para darle aliento. Cuando aprendamos a dejar de hablar cosas vanas, cosas tontas, vamos a empezar a vivir en un nivel diferente, en un nivel diferente de fe y en un nivel diferente de comunión con Dios, porque Dios va a tener el control absoluto de nuestras vidas. Vamos a aprender a vivir de una forma en la que le agrada a Dios, y vamos a aprender a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Vamos a aprender a vivir en obediencia. Yo sé que es difícil vivir en obediencia. Nos cuesta mucho vivir en obediencia, pero cuando hacemos ese sacrificio, yo te aseguro que nuestras vidas va a cambiar de una forma radical, de una forma tal. Vamos a resplandecer cada día, vamos a resplandecer mucho más. Dios pone en nosotros una luz. Vosotros sois la luz del mundo, nos dice Jesús. Vamos a empezar a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a resplandecer cada día. Cuando tú resplandeces la luz de Cristo, ¿qué pasa cuando resplandeces la luz de Cristo? Que los demonios huyen de tu presencia, porque tú llevas la presencia de Dios en tu vida. Porque tú llevas esa sangre en tu vida, esa marca del Espíritu Santo que el Señor puso en tu corazón. Cuando tú te humillaste y cuando viniste a los pies de Cristo, tienes ese sello de aprobación de Dios. Vamos a aprender a humillarnos, vamos a aprender a dar gracias, a ser agradecidos a Dios. Aún en medio de los problemas, decir a Dios, gracias. Gracias, Dios, porque estás conmigo. Porque yo sé que aunque hay un problema, yo sé que tú tienes el control de ese problema. El Señor tiene el control absoluto de cada una de nuestras vidas.
Ninguna potestad de las tinieblas tiene autoridad sobre nosotros. Yo quiero que te metas algo en la cabeza, mi hermano. Ninguna potestad de las tinieblas tiene autoridad sobre su vida. ¿Sabes qué? Es al revés. Tú tienes autoridad sobre toda potestad de las tinieblas. Tú tienes esa autoridad y no es cualquier autoridad. Es una autoridad que te fue concedido por ese Dios todopoderoso. Ese Dios te dice, tú tienes poder y tienes autoridad. Empieza a usar esa autoridad. Empieza a vivir con autoridad tu vida. Vendrán pensamientos malos, vendrán tentaciones. Pero esa autoridad te da a ti la potestad de rechazar toda tentación, de resistir toda tentación. Somos hijos de un Dios vivo. Somos hijos de un Dios omnipotente, todopoderoso. Entonces vamos a empezar a vivir como un hijo de Dios. Estamos al servicio de un Rey poderoso. El Señor quiere bendecir nuestras vidas. La vida de cada uno será bendecido conforme a nuestra fidelidad. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? El Señor no solamente quiere bendecir tu vida, sino también Dios quiere usar tu vida para bendecir a otras personas. Cuando tú aprendas esta ley del primero dar sin esperar nada a cambio, cuando aprendamos esa ley, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra vida va a ser diferente y vamos a empezar a vivir una vida de poder, una vida de autoridad y vamos a tener gozo, paz en nuestros corazones. Vamos a vivir de una vida diferente. Y cuando empecemos a humillarnos, el Señor va a hacer cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. No hay cosa más maravillosa que llegue el día en que partamos de este mundo y estemos delante de nuestro Dios y ese Dios te diga, buen trabajo, siervo bueno, siervo fiel. ¿Tú te imaginas en ese momento? Imagínatelo, piensa en ese momento, la satisfacción que llenará tu corazón cuando ese Dios, cuando ese hombre que entregó su vida por ti te reciba con los brazos abiertos. Y cuando te diga, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el anhelo que hay en nuestros corazones. Pero ¿sabes qué? Para eso hace falta todavía un poco. Mientras tenemos trabajo, hay una viña. Y esa viña necesita obreros. Esa viña necesita personas que toman la decisión de remangarse los pantalones, de remangarse las camisas y tome ese instrumento de labrar, de cosechar esa viña. Hoy es el tiempo de empezar a decirle, Señor, quiero trabajar en esa viña. Y el Señor va a empezar a usar nuestras vidas, va a empezar a usar la vida de cada uno de nosotros. Va a empezar a vivir, empezar a vivir la vida de Cristo en tu vida. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando yo leo la Biblia, cuando leo las Escrituras, yo me doy cuenta de que cuando Cristo buscaba un rincón, un lugar para orar, Él se gozaba en la presencia de Dios. Él anhelaba estar delante de Dios y ese era el lugar donde Él era consolado, donde era fortalecido. Él como hombre sufrió tentaciones, sufrió dolores. Y era en ese lugar donde Él era levantado por su Padre. Y ese es el mismo lugar donde Dios nos quiere ver a cada uno de nosotros. Es el lugar donde nos humillamos, donde buscamos esa presencia, porque solamente Él nos da esa fuerza
esa voluntad de seguir adelante aún en medio de cualquier situación. Él es el que nos levanta cuando caemos nosotros. Él es el que nos restaura cuando caemos. Él es el que nos fortalece. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, nos dice el Señor. Y es en esa debilidad cuando el Señor se glorifica en tu vida. Dios es maravilloso, mi hermano. Amén. Pero yo sé que también llegan tiempos en que la duda llega a nuestras vidas. Y también llegó la duda a la vida de este hombre, de este rey. Vamos a leerlo. Vamos a leer el capítulo 16. Vamos a leer antes, en el capítulo 15, el versículo, a partir del versículo 9. Capítulo 15, versículo 9, dice la palabra de Dios: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Y con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Dice que se habían juramentado el buscar a Dios todos los días de su vida. Habían proclamado, habían confesado ese juramento de buscar a Dios con todo su corazón. Llegó a tal punto de que este rey tenía tanto temor de Dios que dice, depuso a su reina madre. La destituyó como reina porque había construido una estatua a un ídolo, y el mismo Dios destruyó ese ídolo y lo quemó. Y dice el último versículo del 20, quiero que vengas, 19, en el versículo 19 dice: y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa, hasta los 35 años. ¿Por qué me pone años? Habíamos visto que los primeros 10 años hubo paz y calma en ese reino. A los 10 años el Señor trae esa prueba a ese pueblo, a ese rey. Y este pueblo pasó la prueba apoyándose en Dios. Y el Señor trajo paz hasta los 35 años del reinado de Asa. Hubo paz en este reino. ¿Y qué pasa a partir de los 36 años? Vamos a leerlo. En el capítulo 16... En el año 36
del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, que la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron a Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y Mizpa. En aquel tiempo vino, se comprende, ¿no?, lo que ha hecho el rey hasta aquí. Se olvidó este rey, llegó el tiempo de la duda, y este rey se olvida del juramento que hizo. Ellos habían jurado buscar a Jehová todos los días de su vida. Él y todo su pueblo se olvidaron de esa promesa, y cuando el rey de Israel se levanta contra ellos, él se olvida de buscar a Dios y busca hacer alianza con otro reino. Se apoyó en otro rey para vencer al rey de Israel. Se olvidó totalmente de que había hecho una promesa, y vamos a seguir leyendo. En el versículo 7, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Lo vuelvo a leer: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y continúa diciendo: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente, y a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo y a algunos de sus pueblos. Sigue diciendo en el 11: mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá, de Israel. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfume y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Ellos habían prometido buscar a Dios todos los días de su vida. Este rey se olvidó de esa promesa. No se apoyó en su Dios, no se apoyó en el Dios Todopoderoso. Entonces viene la reprimenda de Dios, de este siervo de Dios, cuando le dice: mal, has hecho mal. Y esta equivocación, esto es a partir del reinado 36 de Asa, y él mismo había confesado con su boca que el que no buscare a Jehová muera irremediablemente. Y fue lo que pasó con este rey. Él se olvidó de su Dios, le viene una enfermedad, se olvida de Dios, se apoya en los médicos y se olvida de que había un Dios todopoderoso que lo podía sanar.
y le llega la muerte. ¿Por qué? Porque se olvidó de su promesa. Se olvidó de buscar, se olvidó de apoyarse en su Dios. Esta es una enseñanza para mí. Que en el momento de la duda, en el momento en que llegan esas preguntas, esas dudas, mi esperanza siempre tiene que estar en Dios. Mi confianza siempre tiene que estar en Dios. Nosotros hemos tomado un compromiso con nuestro Dios. Cuando hemos venido a los pies de Cristo, hemos tomado la decisión de vivir una vida diferente, de vivir conforme a su palabra. Hemos tomado la decisión de vivir de una forma en que las personas del mundo vean en mí una persona conforme al corazón de Dios. No importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos hecho atrás. Cuando nos arrepentimos delante de Dios, Dios se olvida de ese pasado y empieza a hacer algo diferente en nuestra vida. Pero tenemos ese compromiso con nuestro Dios. Y nada debe hacer que nosotros renunciemos a ese compromiso. Nada debe hacer que la duda, que ninguna circunstancia me haga dudar de que Dios es un Dios vivo, es un Dios todopoderoso. Que nada traiga, que nada turbe vuestro corazón, decía Jesús. Que nada te aparte de los caminos de Dios, que nada haga dudar, que nada haga estremecer tu corazón, porque tú tienes tu confianza en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso. Y esa confianza tiene que estar firme en nuestro Dios. Esa confianza debe estar fundamentada en esa roca que es Cristo. Amén. Quiero que cada uno de nosotros aprendamos a vivir, aprendamos a cumplir cada promesa que le hagamos a Dios. No nos olvidemos de cada promesa que le hayamos hecho a Dios. Vamos a cumplirlo y nuestra vida va a ir mucho mejor. El Señor pondrá paz en ti. El Señor pondrá paz en tu corazón. No importan los problemas. No importa las dificultades, esa paz nadie te la va a quitar. Esa paz el Señor te la dio a ti y ninguna potestad, ninguna dificultad, ningún problema te lo va a quitar, porque es una paz que viene del reino de los cielos. Y nada se compara a eso que tú tienes adentro. En el mundo, nada se compara con lo que tú has recibido de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad. Glorificamos tu nombre, Dios. Señor, te bendecimos, Señor. Te adoramos y, Señor, queremos confirmar, Señor, nuestra promesa de seguirte. Queremos confirmar, Señor, nuestra promesa, nuestro compromiso de servirte a ti, Señor. Señor, queremos que llegue el día en que estemos delante de ti, Señor, y que tú nos llames siervo fiel. Anhelamos ese momento, Señor, y queremos, Señor, que seas tú el que tenga el control de nuestras vidas, que seas tú, Señor, el que viva, el que se levante como poderoso gigante, Señor, ante cualquier situación. Queremos que seas tú, Señor, nuestro todo, lo más importante, que tú ocupes, Señor, lo más importante de nuestro corazón, ese trono que hay en nuestro corazón, Señor, que lo ocupes tú, Señor, y que tú nos enseñes a renunciar a nuestros pensamientos, que tú nos enseñes a renunciar, Señor, a las cosas vanas. San Pablo decía, en esto pensad, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo que viene de arriba, Señor. Enséñanos a pensar en esas cosas, Señor. Enséñanos, Señor, a dejar de lado los pensamientos vanos, los pensamientos del mundo, Señor, que nos quieren apartar de ti. Enséñanos a vivir de esa forma, Señor, en la que tú te agradas de nosotros, Señor.
Enséñanos a vivir una vida diferente, Señor, a hacer testimonios. Enséñanos, Señor, a sentir, Señor, ese amor que tú tienes por las personas, Señor. Queremos sentir ese amor en nuestro corazón, Señor. Queremos esa carga, que tú pongas esa carga, Señor, de salir a esa viña, de empezar a trabajar, de remangarnos, Señor, las mangas, Señor, y empezar, Señor, a trabajar en tu reino, a gozarnos, Señor, en tus negocios. Señor, necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos que tú pongas ese anhelo y ese deseo en nuestro corazón, Señor. Señor, sabemos que las dificultades y las pruebas, Señor, nos acechan cada día. Que los malos pensamientos, Señor, se apoderan muchas veces de nuestra mente. Pero te pedimos, Señor, esa promesa que dice tu palabra, Señor, de que tú nos has dado, no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Enséñanos a tener ese dominio propio sobre nuestros pensamientos, Señor. Sobre todo aquello que no te agrada a ti, Señor, a tener ese dominio propio de rechazarlo. De simplemente recibir todo aquello que viene de ti, Señor. Señor, queremos resplandecer tu luz, Señor. Ayúdanos a resplandecer, Señor. Si no tenemos a ti en nuestra vida, Señor, nuestra vida no tiene ningún sentido. Y queremos, Señor, que seas tú ese sentido de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, ese motor que nos impulsa cada día, Señor, a levantarnos, a vivir cada día, Señor. Tú dijiste, Señor, de que nosotros estábamos en el mundo, pero que no somos parte de este mundo. Y sabemos, Señor, de que somos ciudadanos del reino de los cielos, pero te pedimos, Dios, esa fortaleza para poder vivir, Señor, en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Señor, ayúdanos a vivir en este lugar conforme a tu corazón, Señor. Y queremos pedirte por esta iglesia que tú has plantado aquí, que has levantado aquí, Señor. Ayúdanos a resplandecer, Señor. Que este lugar sea una luz en medio de esta oscuridad, Señor, de este pueblo. Señor, tú has tenido misericordia de este pueblo, por eso nos has traído hasta aquí. Y queremos pedirte, Señor, que tú vayas agregando a todas esas personas que han de ser salvos para este lugar, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tú empieces a dar crecimiento a esta iglesia. Queremos un lugar más grande que esto, Señor. Queremos que tú, Señor, empieces a agregar almas, personas, y te pedimos que nos des esa sabiduría de lo alto para poder recibir a esas personas, Señor. Para poder, Señor, tener siempre una palabra para cada persona, Señor, que necesita, que te busca, Señor, y que te anhela a ti, Señor. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra tuya, Señor, sea de bendición, Señor. Y queremos darte las gracias, Señor, las gracias por este tiempo, por este lugar. Te amamos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.